¿Y si el universo nunca tuvo prisa y la única velocidad que existe es la ansiedad del ego por controlar el tiempo? Piénsalo. Desde que naciste, el mundo te empujó hacia una carrera invisible. Ser alguien, llegar a algún lugar, alcanzar algo. Pero ¿qué pasa cuando la meta siempre se mueve un poco más lejos cada vez que crees tocarla? Lo que hoy sientes como urgencia no viene del universo, sino de una mente que teme detenerse porque en el silencio no sabe quién es. Este video no es sobre productividad ni éxito. Es una meditación sobre el ritmo de la existencia. Si te quedas hasta el final, descubrirás una verdad que cambia la forma en que percibes el tiempo, la presión y el propósito. Que todo lo que anhelas ya se está desarrollando, sin tu necesidad de empujarlo. Que el universo, en su aparente quietud, nunca deja de moverse. Vivimos en una cultura que idolatra la velocidad. Cuanto más rápido logres algo, más valioso pareces ser. Pero observa la naturaleza. Una semilla no corre para ser árbol. El amanecer no llega antes solo porque lo deseas. Todo tiene su propio compás. La impaciencia es la enfermedad de una conciencia desconectada de la realidad cuántica del presente. Cuando vives corriendo, no avanzas hacia el futuro. Te alejas del ahora, que es el único punto en el que la vida realmente ocurre. El ego mide su valor por los resultados visibles. Si las cosas no suceden ya, entra en pánico. Pero el universo opera con leyes que no responden al reloj humano. En el plano cuántico, el tiempo no es lineal. Los eventos no se suceden como fichas de dominó, sino como posibilidades coexistentes. Cada momento contiene infinitas versiones de ti. Algunas están corriendo sin rumbo, otras simplemente son. Y cuando eliges ser, la realidad se ordena. Mira tu propia vida. ¿Cuántas veces te has sentido estancado solo porque las cosas no avanzaban a la velocidad que esperabas? Tal vez estabas justo en el lugar correcto, pero tu mente, intoxicada por la comparación, te hizo creer que ibas tarde. No hay tarde cuando el tiempo no existe. Solo hay conciencia expandiéndose en distintas formas de experiencia. Piensa en esto. Cuando estás plenamente presente, el tiempo se disuelve. Durante esos instantes, cuando miras el mar o abrazas a alguien o respiras sin pensar, no existe pasado ni futuro, solo una sensación inmensa de eternidad. Esa es la frecuencia natural del universo. Todo lo demás son interferencias creadas por la mente que teme desaparecer. Los estoicos decían que el sabio vive en acuerdo con la naturaleza. Y vivir en acuerdo con la naturaleza no significa ser pasivo, sino comprender que cada cosa tiene su propio ritmo. Epicteto decía, no busques que los acontecimientos ocurran como tú quieres, sino quiere los acontecimientos como ocurren. Esa frase encierra un poder inmenso. Cuando no fuerzas, fluyes. Cuando fluyes, todo se alinea. En términos psicológicos, la prisa es una forma de miedo. El miedo a no llegar, a no ser suficiente, a perder oportunidades. Pero en el plano cuántico, nada puede perderse porque todo ya es. Lo que llamas manifestación no es traer algo que no existe, sino sintonizar con una frecuencia que ya está disponible. Y esa sintonía solo ocurre en la quietud. Detente un momento. Respira profundamente. Observa lo que sucede dentro de ti cuando no estás persiguiendo nada. Tal vez sientas incomodidad. Eso es el ego sintiendo que muere. Pero en realidad, lo que muere es la ilusión del control. Y cuando esa ilusión cae, aparece algo mucho más vasto. La inteligencia universal que mueve las estrellas, las mareas, el crecimiento de cada célula de tu cuerpo. Esa fuerza no tiene prisa. Por eso, cuando intentas acelerar lo inevitable, te desconectas de la sabiduría natural del universo. No es el tiempo quien te oprime, sino tu resistencia al ritmo que ya está marcado. Desde una perspectiva más profunda, el universo no conoce el reloj, solo conoce expansión. Lo que tú llamas demora es simplemente la secuencia perfecta de un plan mayor que tu mente no puede comprender. Si alguna vez sentiste que tus esfuerzos no rendían fruto, recuerda esto. El bambú tarda años en crecer bajo tierra antes de mostrarse, pero cuando brota, lo hace de golpe en un ascenso que parece milagroso. Nada cambió, excepto tu percepción del tiempo. Así también funciona la conciencia, madura en lo invisible, y cuando está lista, florece.
La vida no se mide por la velocidad del cambio, sino por la profundidad de la presencia. Cuanto más corras, menos verás. Cuanto más observes, más descubrirás que no hay nada que alcanzar porque ya eres. Tómate un momento para pensar en esto. Cierra los ojos, respira y escribe en los comentarios: yo elijo vivir en el presente. No como un mantra vacío, sino como una decisión de volver a tu propio ritmo natural. Este será el primer paso hacia la liberación del tiempo. El resto de este viaje te mostrará por qué el ego necesita correr y cómo esa necesidad distorsiona tu energía, tus emociones y tu relación con el universo. Y sobre todo, cómo volver a la frecuencia donde la vida se expande sin esfuerzo. El ego vive en constante urgencia porque no confía en el proceso. Le teme al vacío entre una acción y su resultado, a ese espacio donde parece que nada ocurre. Pero ese espacio es en realidad donde ocurre todo. Es el útero cuántico del universo, donde la energía se reorganiza antes de manifestarse en forma. En física cuántica, el llamado campo de potencial es un estado de pura posibilidad donde las partículas aún no han decidido qué serán. De manera análoga, cuando tú sueltas la necesidad de controlar, entras en ese campo y permites que la realidad se configure según una inteligencia mayor que la tuya. Cada vez que sientes la necesidad de acelerar, pregúntate: ¿de qué huyo? Casi siempre, la prisa no viene de un deseo auténtico de avanzar, sino de un miedo a quedarte atrás. ¿Pero atrás de qué si la vida no es una carrera? Ese miedo no proviene del alma, sino del ego, que necesita validarse a través del movimiento. Es por eso que el descanso se ha vuelto tan amenazante, no porque sea inútil, sino porque el silencio desarma las ficciones del yo. La psicología moderna lo entiende de otra manera. La mente humana busca certeza y cierre, necesita completar ciclos porque teme la ambigüedad. Por eso, en la era digital estamos tan condicionados a la inmediatez. Cada notificación, cada resultado rápido, alimenta el sistema nervioso con microdosis de control. Pero mientras más lo alimentas, más se debilita tu capacidad de esperar. Y esperar no es perder tiempo, es fortalecer la fe. El estoicismo enseñaba que la paciencia no es pasividad, sino sabiduría en movimiento. Séneca decía que nada se pierde al esperar, porque la naturaleza misma enseña los tiempos del alma. Un río no se apura en llegar al mar. Su viaje es su destino. Y sin embargo, el ego moderno se siente culpable cuando no está corriendo hacia algo. No entiende que el no hacer también es acción, que la quietud es una forma de participación en el orden universal. Pensemos en cómo opera la mente cuando estás apurado. Todo se estrecha. La visión, la respiración, incluso el lenguaje interior. En ese estado, el cerebro activa su modo de supervivencia, reduciendo la capacidad de conexión y creatividad. La prisa literal te desconecta del flujo cuántico, porque la energía creativa requiere espacio. La conciencia no puede expandirse en una mente comprimida. Imagina ahora que el universo fuera una gran sinfonía. Cada evento, cada pensamiento, cada emoción es una nota que suena en el momento exacto en que debe hacerlo. Si intentas adelantar una nota, la melodía se rompe. Así también con la vida. Cuando fuerzas el ritmo, la armonía se pierde. Pero cuando escuchas, cuando te alineas con el compás invisible, comienzas a danzar con el todo. Buda decía que el sufrimiento nace del deseo de que las cosas sean diferentes a como son. Ese deseo incluye la prisa por cambiar. El ego no soporta el ahora porque en el ahora no hay historia que contar. Y sin historia no hay identidad. Pero la conciencia no necesita identidad, porque ya es completa. En el presente no hay carencia. Por eso el ego vive del futuro. Ahí proyecta lo que aún no tiene, y del pasado, donde conserva lo que teme perder. La prisa en su nivel más profundo es una estrategia de evasión. Te mantiene ocupado para no sentir la incomodidad del vacío interior. Pero lo que llamas vacío no es falta, sino plenitud en pausa. Es el silencio del campo cuántico, esperando que tu atención lo despierte. Cuando aprendes a no huir de él, descubres que el vacío es fértil, que la vida no te está castigando con lentitud, sino enseñándote a recibir sin exigir. Haz una pausa ahora, respira, observa el lugar donde estás,
La mente quiere saltar al siguiente pensamiento. Pero quédate aquí. Cada respiración es una puerta al presente. Y el presente es el único punto donde puedes influir en la realidad. Todo lo demás, pasado y futuro, son proyecciones mentales. En la conciencia pura no hay tiempo, solo vibración. Recuerda una vez en tu vida donde todo parecía detenido, donde sentías que nada cambiaba. Y sin embargo algo dentro de ti crecía. Quizás era paciencia, quizás comprensión, quizás amor. Esas etapas donde nada pasa son en verdad los momentos más poderosos del viaje. Son el silencio entre dos notas, el intervalo que permite que la música tenga sentido. La ciencia lo expresa de otro modo. La entropía del universo no es caos, sino equilibrio en proceso. Lo mismo ocurre contigo. Cada aparente retraso es una recalibración energética. Lo que percibes como lentitud es en realidad una expansión. Tu vida no se mide por los kilómetros recorridos, sino por la profundidad con la que atraviesas cada instante. Recapitulemos lo aprendido hasta ahora. El universo no tiene prisa porque su naturaleza no conoce la separación. El tiempo es solo una herramienta que la mente usa para medir su experiencia. Pero cuando dejas de medir, descubres que no hay distancia entre lo que eres y lo que anhelas. Todo ya está contenido en el presente. El problema no es la lentitud, sino la desconexión. La cura es la presencia. Y aquí surge una pregunta que vale la pena contemplar. ¿Quién serías sin la necesidad de llegar a ninguna parte? Si no existiera el mañana, ¿cómo vivirías este día? Cuando respondas eso con honestidad, habrás comprendido la esencia del no tiempo. Imagina por un momento que pudieras observar tu vida desde fuera del tiempo, como si fueras el testigo silencioso del devenir de los acontecimientos. Verías que todo lo que alguna vez te pareció lento, innecesario o dolorosamente estancado, en realidad estaba preparando algo esencial. Las demoras solo existen desde la mente impaciente, no desde la conciencia que comprende. En el plano cuántico, las partículas no se mueven siguiendo el reloj. Aparecen, desaparecen, vibran y colapsan según la atención del observador. Tú eres ese observador. No hay prisa cuando sabes que el universo responde a tu vibración, no a tu calendario. El ego dice, quiero que esto pase ahora, pero la conciencia responde, ya está pasando, porque la manifestación no es un acto futuro, es una sincronización. Cada pensamiento alineado con tu esencia ya está generando ondas de realidad. Si estás corriendo hacia algo, no lo estás creando, lo estás persiguiendo. Pero si permaneces presente, lo permites. La diferencia es sutil, pero es la frontera entre el agotamiento y la paz. La velocidad es un espejismo que surge del miedo a la muerte. El ego teme desaparecer, por eso busca moverse, avanzar, hacer ruido, pero la conciencia no necesita velocidad, porque no puede morir, es eterna. Cuando te alineas con esa verdad, el ritmo se desacelera sin esfuerzo. Empiezas a notar los matices invisibles del instante, los pequeños gestos, los espacios entre sonidos. Es ahí donde habita el ahora. Los antiguos maestros hablaban del Tao, el camino natural. Lao Tse decía, la naturaleza nunca se apresura y sin embargo todo se cumple. Este principio resume toda la sabiduría del universo sin prisa. No hay necesidad de empujar la corriente. La corriente te lleva si confías. Pero el ego, acostumbrado al control, quiere remar contra el río. Quiere imponer su lógica a un orden que lo trasciende. Y cuando se cansa, dice que la vida es injusta. No es injusta, es exacta. En el laboratorio de la conciencia, la paciencia es el experimento más difícil. Quedarte quieto sin certeza, sin resultado inmediato, requiere más valor que lanzarte al movimiento. Pero ese aparente vacío es un proceso invisible de reordenamiento. Cuando algo no se da aún, no significa que no vaya a darse. Significa que la realidad está recalibrando su estructura para que encaje con tu frecuencia más alta. Si actúas desde la impaciencia, manifiestas desde el miedo, y el miedo distorsiona el campo. Si esperas desde la presencia, manifiestas desde la coherencia. En la práctica esto significa aprender a moverte solo cuando sientas claridad, no urgencia. La urgencia es mental. La claridad es energética. La urgencia te drena, la claridad te guía.
En el lenguaje cuántico, cuando tu energía se alinea con la información del resultado deseado, no necesitas correr. El resultado viene hacia ti. El tiempo no se acelera. Tú cambias de frecuencia. Y eso altera tu percepción del tiempo. Pensemos en la respiración. Es el ciclo más simple y perfecto. Nadie puede inhalar eternamente sin exhalar. La pausa entre ambos movimientos es tan necesaria como el aire mismo. Esa pausa es la metáfora del universo sin prisa. Cada creación requiere un espacio de no hacer para consolidarse, pero la mente occidental teme esa pausa. Necesita llenar cada segundo con algo, porque confunde movimiento con vida. Sin embargo, el verdadero vivir ocurre en el silencio entre dos respiraciones, entre dos pensamientos. Desde la psicología contemplativa, se sabe que la sobrecarga de estímulos no acelera el crecimiento, lo interrumpe. El cerebro saturado pierde su capacidad de integrar experiencias. Lo mismo sucede con el alma. Si llenas cada instante con urgencia, nunca digieres lo vivido. Te vuelves una colección de momentos inconclusos, y la prisa se vuelve tu identidad. Piensa en el amanecer. No puedes forzarlo. Si lo intentaras, destruirías la noche. La vida tiene sus ritmos, sus polaridades, sus ciclos. El crecimiento no se mide por la cantidad de pasos, sino por la calidad de cada uno. El alma madura en el intervalo, no en el avance. Por eso los sabios parecen lentos, pero son los únicos que llegan realmente a algún lugar. Detente un instante y observa tu entorno. Mira los objetos, la luz, el aire. Todo está sucediendo ya. No hay un momento futuro más real que este. Si puedes sentir eso, la plenitud de lo que ya es, entonces estás fuera del tiempo. Estás en sincronía con la mente del universo. Cada vez que intentas correr hacia el futuro, lo estás alejando. Pero cuando te anclas en el presente, el futuro colapsa en ti. Esa es la paradoja cuántica del no tiempo. Lo que buscas viene cuando dejas de buscarlo. El amor llega cuando dejas de perseguirlo. La inspiración aparece cuando sueltas la presión. La abundancia se manifiesta cuando dejas de medirla. Todo se ordena cuando tú te detienes. Recapitulemos. El universo no tiene prisa porque opera desde la eternidad. La mente humana inventó la velocidad para sentir que avanza, pero el alma no viaja, despierta. Y cada despertar ocurre en el ahora. Cierra los ojos por un momento. Imagina que tu vida es un vasto lienzo y que cada decisión, cada pensamiento es una pincelada. Si pintas con prisa, el trazo se rompe. Si pintas con presencia, la obra se revela. El universo no necesita más tiempo, solo más conciencia. Piensa en la frase "no estás retrasado, estás madurando". Cuando la entiendes de verdad, algo se alinea dentro. Comprendes que incluso los años en los que no pasó nada fueron parte del plan, que la lentitud fue el lenguaje de la sabiduría hablándote despacio, para que no olvidaras quién eres. Y ahora, si sientes esa verdad, si percibes en tu interior que algo se calma, permite que esa calma se expanda. Es el pulso del universo respirando a través de ti. Ese ritmo suave, sin prisa, es la frecuencia del presente. Cuando comprendes que la velocidad es una ilusión del ego, la vida empieza a sentirse más ligera. Dejas de luchar contra el ritmo natural de los acontecimientos y comienzas a sincronizarte con algo más grande, más silencioso y más sabio. En ese estado las cosas no se detienen ni se aceleran, simplemente fluyen. Lo que antes te parecía lento, ahora te parece perfecto. Lo que antes llamabas pérdida de tiempo, ahora lo percibes como espacio sagrado. Esa es la diferencia entre el que vive dormido y el que vive despierto. El despertar espiritual no siempre llega con luces y visiones. A veces llega en forma de lentitud. Te detiene, te vacía, te obliga a observar. Es incómodo porque te arranca las capas de prisa que construiste para no sentir. Pero en esa quietud nace algo inmenso, la conciencia de que el universo nunca te ha pedido correr. Eres tú quien creó la urgencia de llegar a donde ya estás. La mente humana busca constantemente un después. Después del éxito, después del amor, después de sanar, pero el alma no entiende esa gramática. El alma vive en presente continuo. Cuando el cuerpo se cansa de perseguir, el alma celebra porque al fin puede hablar. Y su voz no grita, susurra. Te dice, mira, esto que estás viviendo ahora también es sagrado. La lentitud del universo no es pereza, es precisión.
Cada átomo sabe cuándo moverse y cuándo descansar. Cada estrella tiene su propio pulso. Si pudieras escuchar el ritmo cósmico del universo, notarías que no hay caos, sino una danza perfecta donde cada cosa ocurre exactamente cuando debe. Tu vida no está fuera de esa danza, eres parte de ella, pero mientras creas que vas tarde, no escucharás la música. En el plano cuántico, la observación altera la realidad. Esto significa que tu atención es el metrónomo de tu existencia. Si tu atención vibra en prisa, el mundo se acelera. Si tu atención vibra en calma, el mundo respira contigo. Por eso, el universo no tiene prisa. Responde a la calidad de tu conciencia, no a tu calendario. A veces, la lentitud es una prueba de confianza. Cuando las cosas no avanzan, la mente grita que algo va mal, pero el alma sabe que es el tiempo de germinación. La semilla no duda del proceso, porque nunca ha visto un reloj. Solo crece cuando la tierra está lista. Así también tú. Florecerás cuando tu frecuencia y tu propósito estén alineados, no antes. Haz esta reflexión. ¿Cuántas veces intentaste adelantar algo por miedo y terminaste retrasando lo inevitable? ¿Cuántas veces el universo te mostró que lo que parecía lento era justo lo que te salvaba de un camino equivocado? La lentitud a veces es protección. Es la forma que tiene la vida de impedirte llegar a un destino que aún no podrías sostener. La psicología profunda diría que la prisa es una respuesta a la herida del abandono. Sentimos que si no nos movemos rápido, perderemos algo o alguien, pero nadie puede perder lo que realmente le pertenece. La velocidad con la que las cosas cambian no determina su valor. Lo hace la conciencia con la que las vives, y cuando sanas esa herida, dejas de correr. Empiezas a caminar con la vida, no detrás de ella. Desde la mirada cuántica, cada pensamiento apresurado genera ondas de incoherencia en el campo. Es como tirar piedras en un lago. Cada piedra crea interferencias que enturbian la imagen. Pero cuando te aquietas, el agua se vuelve clara y el reflejo se vuelve nítido. En esa calma, el universo puede mostrarte el siguiente paso sin esfuerzo. La intuición florece cuando el ruido cesa. Recuerda, la energía no se destruye, solo se transforma. Si la gastas en prisa, la desperdicias en ansiedad. Si la diriges a la presencia, se convierte en magnetismo. Las personas más magnéticas no son las que corren detrás de la vida, sino las que están tan alineadas que la vida las busca. Esa es la verdadera abundancia. No perseguir, sino atraer naturalmente lo que resuena contigo. Y aquí surge una paradoja hermosa. Cuando aceptas la lentitud, el universo acelera. No porque cambie su ritmo, sino porque dejas de resistirte a él. La resistencia crea fricción, la aceptación crea flujo. En esa aceptación total, el tiempo se expande y los milagros se vuelven cotidianos. Haz una pausa, respira profundamente. Observa cómo el aire entra y sale sin que tengas que forzarlo. Esa respiración es la metáfora de todo. La vida no necesita que la empujes, solo que no la bloquees. Si confías, el aire llega solo. Si sueltas, la vida también. Recapitulemos. La velocidad es una ficción creada por una mente desconectada de la totalidad. El universo, en cambio, vibra en ritmos, no en prisa. Cuando te alineas con su compás, sientes una paz que no depende de resultados. Esa paz no es un premio, es tu estado natural, solo que el ruido del ego la cubre. Si logras escuchar esa paz ahora, aunque sea por un instante, ya estás recordando lo que eres. Conciencia pura experimentando la ilusión del tiempo. No hay urgencia más grande que despertar a eso. Ahora piensa en esto. ¿Qué pasaría si empezaras a medir tu vida no por la velocidad con la que avanzas, sino por la profundidad con la que vives cada instante? ¿Qué pasaría si dejaras de perseguir metas y empezaras a habitar momentos? La respuesta no puede venir de la mente, vendrá del silencio que sigue a esta pregunta. Cuando dejas de medir tu vida en términos de velocidad, algo en tu interior comienza a sanar. De pronto, descubres que no estás atrasado, que nada se perdió, que lo que parecía tiempo desperdiciado era en realidad una preparación silenciosa. La prisa siempre te hizo creer que el valor estaba en llegar, pero el universo solo valora el estar presente, estar consciente, estar disponible. Todo lo demás es ruido mental.
Desde la perspectiva cuántica no existe un antes o después, existen frecuencias. Cada posibilidad ya existe, pero tu conciencia solo puede experimentar aquella con la que vibra. Por eso, correr hacia el futuro no te acerca a él. Lo que te acerca es expandir tu frecuencia ahora. Cuando te apuras, vibras en carencia. Cuando confías, vibras en plenitud. Y el universo responde a la frecuencia, no a la desesperación. El ego vive obsesionado con la idea de aprovechar el tiempo, pero la conciencia sabe que el tiempo es una ilusión. No puedes aprovechar lo que no existe. Lo único que puedes aprovechar es tu nivel de atención. Si tu atención está dispersa en la prisa, la vida se fragmenta. Si tu atención se concentra en el ahora, la vida se vuelve infinita. Cada instante puede contener toda la eternidad si lo habitas por completo. En la práctica, esto se traduce en un nuevo tipo de movimiento. Ya no te mueves por miedo, sino por coherencia. Ya no reaccionas, respondes. Ya no corres, fluyes. El movimiento desde la prisa genera resistencia, pero el movimiento desde la presencia genera expansión. Es el mismo gesto, pero con una energía distinta. La neurociencia lo explica. Cuando estás presente, el cerebro activa redes asociadas al aprendizaje, la creatividad y la calma. Pero cuando estás apresurado, se activa el sistema de defensa. En ese estado no creas, sobrevives. La prisa literalmente apaga tu poder de manifestar, porque la manifestación requiere coherencia entre pensamiento, emoción y acción. Esa coherencia solo existe en el presente. Los estoicos comprendían esta verdad sin llamarla cuántica. Marco Aurelio escribió: todo lo que sucede, sucede justo como debe suceder, y si observas con atención, verás que así es. Esa atención de la que hablaba es lo que hoy llamaríamos conciencia expandida. No es resignación, es entendimiento. Cuando ves la perfección en el ritmo de la vida, ya no te desgastas intentando acelerarlo. A veces creemos que la lentitud es un castigo, pero es una forma de preparación energética. El universo no te niega las cosas, te calibra. Si te entregara algo antes de que tu conciencia pudiera sostenerlo, lo perderías. Por eso, cuando la vida parece detenerse, no te está castigando, te está entrenando. La paciencia no es espera pasiva, es maduración vibracional. Piensa en un fruto que madura en el árbol. Si lo arrancas antes, es amargo. Si esperas demasiado, se pudre. La perfección del universo está en ese equilibrio invisible. Y tú también tienes un punto exacto de madurez para cada experiencia. No antes, no después. Justo cuando estés listo, las puertas se abrirán. Nunca por accidente, siempre por sincronía. La velocidad genera ansiedad porque te hace sentir separado del propósito. Pero el propósito no es un punto al que llegas, es una frecuencia que alcanzas. El propósito se revela cuando dejas de buscarlo. En ese silencio algo se enciende dentro. Lo reconoces no porque tenga forma, sino porque resuena. Detente un instante y observa tu cuerpo. El corazón no late más rápido porque tú lo ordenes. Late a su ritmo natural, un compás que lleva miles de millones de años manteniendo la vida. Esa sabiduría no es tuya, es universal. Está escrita en cada célula, y si confías en ella, descubres que la vida nunca ha necesitado tu prisa para sostenerte. El alma no corre, solo el miedo corre. La conciencia observa, integra, respira. Y cuando logras observar sin urgencia, entras en el flujo que los antiguos llamaban gracia. En ese flujo, los días dejan de sentirse como una línea recta y se vuelven un círculo de eternidad, donde cada instante contiene el todo. Haz este ejercicio breve. Imagina que cada paso que das hoy es una nota en una sinfonía infinita. No puedes tocar todas las notas a la vez. No puedes apurar la música sin destruir su belleza. Lo único que puedes hacer es tocar tu nota con total presencia. Y al hacerlo, el universo completo se armoniza contigo. Recapitulemos. La prisa nace del miedo, la calma de la confianza, la velocidad pertenece al reloj, la presencia al alma. Cuando eliges presencia, eliges eternidad. Todo lo que temías perder empieza a acercarse, no porque cambies la realidad, sino porque dejas de distorsionarla. Y entonces entiendes que el secreto no es correr más rápido, sino detenerte y recordar que el universo nunca se ha movido.
Lo que cambia no es el cosmos, eres tú. Lo que se acelera o se detiene es tu percepción del tiempo, no el tiempo mismo. Cuando lo ves todo encaja, permítete sentirlo ahora. No pienses, solo siente. Esa calma que surge cuando no haces nada es la vibración exacta del universo expandiéndose dentro de ti. Eso que llamas tardar es solo la eternidad enseñándote a mirar sin miedo. Y así llegamos al punto donde toda prisa se disuelve y solo queda la comprensión. El universo no corre porque no tiene a dónde ir. Todo está sucediendo dentro de un campo de conciencia eterna y tú eres una expresión de ese campo. Cuando intentas correr hacia algo, estás intentando escapar de ti mismo. Pero no puedes porque tú eres tanto el camino como el destino. El secreto que prometí revelarte al inicio es simple, pero transformador. No eres el que se mueve a través del tiempo, eres la conciencia que lo observa. El tiempo no te lleva, tú lo creas con cada pensamiento. Cuando tu mente se aquieta, el tiempo deja de existir y la vida se vuelve un solo instante expandido. En ese instante, no hay pasado que te limite ni futuro que te persiga, solo el ahora eterno respirando contigo. Cuando comprendes esto, todo cambia. Ya no te defines por lo que logras, sino por lo que eres. Ya no vives esperando, sino experimentando. La mente se calma porque ya no necesita garantizar resultados. Has visto que el universo no necesita empujones, necesita confianza. La paciencia se vuelve tu nueva forma de poder. Y la fe, no en el sentido religioso, sino como certeza cuántica de que todo se despliega según tu frecuencia. Esta comprensión tiene efectos prácticos. Empiezas a tomar decisiones desde la claridad, no desde la urgencia. La gente que vive apurada suele decidir desde el miedo. La que vive consciente decide desde la coherencia. Cuando estás presente, eliges mejor, hablas con más intención, escuchas con más profundidad. Tu energía se vuelve precisa y la precisión crea resultados sin esfuerzo. Piensa en el tiempo como una sombra de la atención. Cuando tu atención está fragmentada, el tiempo se acelera porque lo percibes como escaso. Pero cuando tu atención se vuelve plena, el tiempo se expande. Por eso hay días que parecen eternos, aunque no hayas hecho nada extraordinario, y días que se evaporan aunque hayas corrido sin parar. La diferencia no está en las horas, sino en la calidad de tu presencia. El ego busca velocidad porque teme su disolución. Pero en cuanto aceptas la lentitud, ese miedo se convierte en comprensión. Empiezas a notar que no existe más tarde, que cada cosa ocurre exactamente cuando debe, y que cada vez que te aceleras, te alejas del milagro que estaba frente a ti. No necesitas más tiempo, necesitas más conciencia. El reloj es una invención humana. El ritmo es una ley divina. Cuando vives por el reloj, envejeces. Cuando vives por el ritmo, floreces. El reloj te separa de la vida. El ritmo te reconecta con ella. Y si alguna vez sientes que todo va demasiado despacio, recuerda, las estrellas tardan millones de años en nacer, y sin embargo nadie las apura. Su luz llega justo cuando tiene que llegar. Lo mismo ocurre contigo. Estás brillando en formación. Tu luz no llega tarde. Está viajando desde un lugar que no conoce la prisa. Ahora, toma una respiración profunda y siente lo que ocurre en este mismo instante. No hay destino al que debas llegar. No hay meta más alta que esta conciencia. Este segundo contiene toda la eternidad. Si puedes habitarlo sin resistir, has alcanzado la sabiduría que todos los maestros intentaron explicar con 1000 palabras. Así se cumple la promesa del principio. Descubrir que la velocidad es una ilusión del ego y que la vida se perfecciona en la quietud. Cuando dejas de correr, descubres que ya estabas en casa. Y lo más hermoso es que ese hogar siempre estuvo esperándote en el ahora. Te invito a reflexionar. ¿Qué pasaría si a partir de hoy dejaras de medir tu vida en metas y comenzaras a medirla en presencia? ¿Cuántas cosas dejarían de doler si comprendieras que no vas tarde, que el universo nunca se retrasa? Escríbelo en los comentarios, quiero leer tu perspectiva. Y si sientes que este mensaje resonó contigo, escribe simplemente: yo elijo vivir en el presente. Permítete cerrar los ojos unos segundos. Respira, siente, comprende. El universo no tiene prisa porque la eternidad no puede apresurarse.
Y tú que eres parte de esa eternidad, tampoco necesitas hacerlo. Cuando caminas al ritmo de la conciencia, cada paso es milagro, cada silencio es creación, cada pausa es vida. Así termina este viaje, pero la experiencia continúa dentro de ti, porque el presente no se acaba, solo se profundiza. Y cada vez que recuerdes estas palabras, el tiempo se detendrá un instante para recordarte que estás exactamente donde debes estar. Has despertado al secreto del presente revelado.